Un millonario rescató a una chica inconsciente en el parque. La llevó a su mansión, pero cuando ella despertó, «¿Dónde estoy? ¿Quién es usted?», preguntó Daniela con voz temblorosa, incorporándose bruscamente en la lujosa cama desconocida. Sus ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en un retrato familiar sobre la chimenea. El corazón se le paralizó al reconocer al hombre que había destruido a su familia. «Por favor, tranquilícese. Soy Alejandro Rivero. La encontré desmayada en el parque», respondió el hombre alto y elegante que permanecía de pie junto a la puerta. «Mi médico personal dice que sufrió un episodio de hipoglucemia severo». «¡Rivero!», exclamó ella, intentando levantarse. «Tengo que irme de aquí ahora mismo». «Señorita, apenas puede ponerse de pie. Por favor, no sea imprudente». 4 horas antes, Daniela Fuentes ajustaba su cámara profesional en Chapultepec. A sus 28 años, vivía de su pasión por la fotografía, aunque apenas le alcanzaba para mantener el pequeño departamento que compartía con su hermana menor. «Perfecto, solo necesito capturar la luz de la tarde», murmuró para sí misma, ignorando el ligero temblor en sus manos. Había salido apurada después de recibir un mensaje de Valeria. «Hermana, necesito dinero para mis libros de derecho». Daniela suspiró. Su responsabilidad como tutora legal de Valeria desde la muerte de sus padres pesaba cada día más. Mientras cambiaba el lente de su cámara, un mareo repentino la hizo tambalearse. «Debí comer algo antes de salir», pensó, recordando que no había tomado su medicación para la diabetes. En ese mismo momento, Alejandro Rivero caminaba por el parque después de cancelar una reunión importante. A sus 32 años, el heredero del imperio Rivero había transformado el negocio familiar, alejándose de las tácticas despiadadas de su padre. «Señor Rivero, la junta directiva insiste en reprogramar», sonó su teléfono. «Diles que mañana sin falta», respondió secamente antes de guardarlo. Fue entonces cuando vio a una mujer desplomarse cerca de la fuente. Corrió instintivamente hacia ella, encontrando a Daniela inconsciente junto a su equipo fotográfico. «Señorita, ¿me escucha?», intentó reanimarla sin éxito. Después de comprobar su pulso débil e irregular, tomó una decisión rápida. Llamó a su médico personal y, con ayuda de su chofer, trasladó a Daniela y su equipo a su mansión en Las Lomas. Ahora, frente a la mirada acusadora de Daniela, Alejandro intentaba explicarse sin entender su hostilidad. «Mi familia no visita hospitales públicos desde hace generaciones», explicó. «Pensé que estaría mejor atendida aquí. El doctor González dijo que necesita reposo y alimentación adecuada. Preferiría estar en cualquier lugar menos en esta casa», respondió ella con amargura. Alejandro la observó confundido. Su cabello negro desordenado enmarcaba un rostro pálido pero determinado. Había algo familiar en esos ojos desafiantes. «¿Nos conocemos?», preguntó él. Daniela señaló la fotografía sobre la chimenea. «Conozco perfectamente a Ricardo Rivero, el hombre que llevó a mi padre a la quiebra y luego al suicidio». El rostro de Alejandro palideció. No era la primera vez que escuchaba acusaciones contra su padre, pero nunca tan directas ni personales. «Señorita, lo siento, no sabía...» «Fuentes. Daniela Fuentes», completó ella. «Hija de Carlos Fuentes, el hombre que tu padre destruyó hace 7 años». El silencio pesado fue interrumpido por el sonido insistente del teléfono de Daniela. «Debe ser mi hermana», dijo, buscando el aparato entre sus pertenencias. «¿Dónde está mi equipo?» «Todo está a salvo, incluida su cámara», respondió Alejandro señalando la mesa donde había colocado cuidadosamente el costoso equipo fotográfico. Daniela tomó su teléfono con manos temblorosas. «Valeria, estoy bien. Tuve un pequeño incidente». Hizo una pausa mirando a Alejandro con desconfianza. «No, no estoy en el hospital. Te explicaré cuando llegue a casa». Mientras tanto, Alejandro se acercó al ventanal dándole espacio. Su mente trabajaba rápidamente, conectando el apellido Fuentes con los negocios turbios que su padre había manejado antes de morir 3 años atrás. Recordaba vagamente el caso. Una pequeña empresa de importaciones que quebró durante la expansión agresiva de Rivero Internacional. «El médico recomendó que no se moviera hasta mañana», dijo cuando ella terminó la llamada. «Entiendo su incomodidad, pero sería irresponsable dejarla ir en este estado». Daniela lo miró fijamente,
evaluando sus opciones. Sentía las piernas débiles y la cabeza le daba vueltas. Odiaba admitirlo, pero necesitaba recuperarse antes de enfrentar el trayecto a casa. «Una noche», concedió finalmente. «Mañana a primera hora me iré, y nunca más volveremos a cruzarnos. Los Rivero ya le quitaron suficiente a mi familia». Alejandro asintió, respetando su decisión, mientras una mezcla de culpabilidad y curiosidad crecía en su interior. «Le daré privacidad», dijo dirigiéndose a la puerta. «Si necesita algo, solo presione el intercomunicador». Cuando se quedó sola, Daniela observó nuevamente la fotografía de Ricardo Rivero, el hombre cuyos actos despiadados habían cambiado el rumbo de su vida. Jamás imaginó que despertaría en la mansión de su enemigo, ni que el hijo del villano de su historia sería quien la rescataría de un colapso en el parque. La mañana llegó con el suave golpeteo de nudillos en la puerta. Daniela, quien apenas había dormido, se incorporó rápidamente. «Adelante», dijo arreglándose el cabello despeinado. Una empleada doméstica entró con una bandeja. «Buenos días, señorita Fuentes. El señor Rivero mandó su desayuno y sus medicinas para la diabetes». Daniela frunció el ceño. «¿Cómo sabe que soy diabética?» «El doctor González lo mencionó ayer. El señor Rivero pidió específicamente un desayuno adecuado para su condición». La bandeja contenía frutas frescas, yogurt, pan integral y un vaso de jugo natural. Junto a esto, una dosis de insulina correctamente preparada. Mientras desayunaba, Daniela observó nuevamente la habitación a la luz del día. El lujo discreto contrastaba dolorosamente con su pequeño departamento en Naucalpan. 7 años atrás, su familia había disfrutado de comodidades similares, antes de que Ricardo Rivero manipulara los contratos de importación y dejara a su padre ahogado en deudas. Un golpe más fuerte sonó en la puerta. Esta vez era Alejandro. «Buenos días, ¿puedo pasar?» «Ya estás adentro», respondió ella secamente. Alejandro llevaba ropa casual, jeans y una camisa azul claro que suavizaba su apariencia de ejecutivo. «El doctor vendrá en una hora para revisarte antes de que te vayas», dijo manteniéndose a distancia prudente. «Mientras tanto, quisiera mostrarte algo». La curiosidad venció la resistencia de Daniela. Se levantó, comprobando que sus piernas ya respondían normalmente. 5 minutos, no más. Alejandro la guió por los pasillos de la mansión hasta un estudio amplio. Las paredes estaban decoradas con fotografías artísticas de comunidades rurales, proyectos ecológicos y rostros llenos de esperanza. «¿Qué es esto?», preguntó ella, acercándose involuntariamente a las imágenes. «La Fundación Rivero», respondió él con evidente orgullo. «La creé hace 3 años, después de la muerte de mi padre». Daniela estudió las fotografías con ojo crítico. Eran buenas, pero le faltaba alma al trabajo. «Bonito lavado de imagen», comentó con sarcasmo. Alejandro suspiró. «Entiendo tu escepticismo. Pero esto no es una fachada, Daniela. La Fundación ha financiado 50 proyectos comunitarios en los últimos 3 años. Le mostró carpetas con reportes, testimonios y resultados tangibles. Mientras revisaba los documentos, el teléfono de Daniela sonó insistentemente. «Es mi hermana otra vez», dijo contestando. «¿Valeria?» La voz alterada de su hermana resonó tan fuerte que Alejandro pudo escucharla claramente. «Daniela, ¿dónde diablos estás? Pasé la noche llamando a hospitales». «Estoy bien, Vale. Tuve una bajada de azúcar y...» «¿Dónde estás exactamente? Voy a buscarte ahora mismo». Daniela miró a Alejandro, dudando qué decir. «Estoy en la residencia Rivero». Silencio total al otro lado de la línea, seguido por una explosión de indignación. «¿Rivero? ¿Estás con esa gente? ¿Perdiste la cabeza?» «No es lo que piensas, me desmayé en el parque y...» «Dame la dirección», interrumpió Valeria. 30 minutos después, Valeria Fuentes irrumpió en la mansión como un pequeño tornado. A sus 23 años tenía la misma determinación que su hermana, pero con la impulsividad propia de la juventud. «¡Daniela!», exclamó al verla en el recibidor. Las hermanas se abrazaron brevemente antes de que Valeria dirigiera su mirada acusadora hacia Alejandro, quien se mantenía a una distancia respetuosa. «¿Así que tú eres un Rivero?», escupió el apellido como si fuera veneno. «Alejandro Rivero», se presentó él con calma.
Entiendo perfectamente su reacción, señorita Fuentes. No entiendes nada, respondió Valeria. Vamos, Dani, salgamos de aquí. Mientras Valeria recogía la mochila y el equipo fotográfico de su hermana, Alejandro se acercó discretamente a Daniela. Encontré tu portafolio en la mochila cuando buscaba identificación ayer, confesó en voz baja. Tu trabajo es extraordinario. Daniela se tensó. No tenías derecho a revisar mis cosas. Lo sé, y me disculpo, pero tengo una propuesta profesional que hacerte. No me interesa nada que venga de un Rivero. Alejandro sacó una tarjeta de su bolsillo. La fundación necesita un fotógrafo para documentar nuestros proyectos. El pago es sustancial y tendrías completa libertad creativa. Valeria regresó antes de que Daniela pudiera responder. Vámonos ya, insistió, tirando del brazo de su hermana. En el taxi de regreso, Valeria no paró de hablar. ¿Cómo pudiste quedarte ahí? ¿Sabes quiénes son? Su padre destruyó al nuestro. Daniela miró por la ventana, pensativa. No tuve opción, Vale. Estaba demasiado débil para irme. ¿Y qué te dijo? ¿Te ofreció dinero para comprar tu silencio? Daniela tocó la tarjeta en su bolsillo. Me ofreció trabajo. ¡Ja! Seguro es una trampa, respondió Valeria con desdén. Al llegar a su modesto departamento, Daniela revisó sus mensajes. 3 clientes habían cancelado sesiones al no presentarse ayer. Su situación económica, ya precaria, acababa de empeorar. Mientras Valeria preparaba café, Daniela examinó la tarjeta de Alejandro. El proyecto pagaría 6 veces más que sus sesiones habituales. Suficiente para cubrir el semestre universitario de Valeria y sus medicamentos por un año. Su orgullo decía una cosa, pero su sentido práctico señalaba otra dirección. Con dedos temblorosos, marcó el número. Alejandro Rivero, respondió él al segundo timbre. Soy Daniela Fuentes, dijo ella, alejándose para que Valeria no escuchara. Sobre ese proyecto, quiero saber más detalles. Al otro lado de la línea, Alejandro sonrió. ¿Podemos reunirnos mañana para discutirlo? Te enviaré un auto. No, respondió ella firmemente. Nos encontraremos en un lugar público, el Café Reforma, a las 10. Perfecto, aceptó él. Y Daniela, gracias por considerar la oferta. Al colgar, Daniela contempló las fotografías familiares en la pared de su sala. En ellas, Carlos Fuentes sonreía, ajeno al destino que le esperaba. Es solo trabajo, se dijo a sí misma. Solo trabajo. Lo que no sabía era que esta decisión cambiaría su vida para siempre. N. El Café Reforma bullía de actividad cuando Daniela llegó puntualmente a las 10. Eligió una mesa en la esquina, desde donde podía observar la entrada. Su cámara descansaba sobre la mesa como un escudo protector. Alejandro apareció 5 minutos después. Sin el entorno lujoso de su mansión, parecía más accesible, aunque su postura seguía delatando años de educación privilegiada. «Buenos días», saludó sentándose frente a ella. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor», respondió Daniela secamente. «Vamos al grano. ¿Qué implica exactamente este proyecto?» Alejandro sacó una tablet de su maletín y le mostró un mapa de México con puntos marcados en diversas regiones. La fundación tiene 20 proyectos activos en comunidades rurales. Necesitamos documentar el impacto real de estas iniciativas a través de fotografías auténticas, no poses artificiales. Por eso me impresionó tu trabajo. Capturas la verdad de las personas. A pesar de su resistencia, Daniela se interesó. Las comunidades marcadas incluían algunas donde siempre había querido trabajar. ¿Cuánto tiempo tomaría? 2 meses. Visitaríamos cada sitio juntos, ya que necesito evaluar personalmente los avances. Daniela levantó una ceja. ¿Juntos? No mencionaste ese detalle. Es necesario. Puedo explicar los aspectos técnicos mientras tú capturas la esencia humana. Después de negociar los términos, firmaron un contrato preliminar. El primer viaje sería la semana siguiente a Oaxaca. Al regresar a casa, Valeria la esperaba con expresión acusadora. «Aceptaste el trabajo, ¿verdad?» «Es una oportunidad única, Vale», se defendió Daniela. «Podré pagar tu universidad sin preocupaciones». «¿A qué costo?» «Estás trabajando para el hijo del hombre que llevó a papá al suicidio». «No es para él, es para comunidades que necesitan ayuda», respondió Daniela, aunque la duda se instaló en su mente.
El primer viaje a Oaxaca resultó revelador. Mientras fotografiaba un proyecto de energía solar en una comunidad mixteca, Daniela observó cómo Alejandro interactuaba con los habitantes locales. Lejos de la actitud distante que esperaba, lo vio sentado en el suelo, escuchando atentamente a los ancianos del pueblo. ¿Por qué haces esto realmente?, le preguntó esa noche, mientras revisaban las fotografías del día en el pequeño hotel rural. Alejandro guardó silencio unos momentos. «Mi padre construyó un imperio pisando a otros», respondió finalmente. «Crecí admirándolo hasta que entendí el costo de su éxito. ¿Y ahora tratas de limpiar su nombre?» «No. Intento construir algo diferente, algo que merezca respeto por sí mismo». Sus ojos se encontraron brevemente sobre la pantalla de la computadora. Por primera vez, Daniela vio más allá del apellido Rivero. Los viajes continuaron. Chiapas, Veracruz, Sonora. En cada lugar Daniela capturaba no solo los proyectos, sino las historias detrás de ellos. Su técnica fotográfica, ya notable, adquirió una nueva profundidad. «Tienes un don», comentó Alejandro una tarde en Chiapas, mientras revisaban el material. «Encuentras belleza incluso en situaciones difíciles». «La fotografía es mi forma de procesar el mundo», respondió ella. «Después de la muerte de papá, fue lo único que me mantuvo a flote». Ese día, por primera vez, hablaron de Carlos Fuentes sin hostilidad. Daniela describió a su padre como un hombre visionario, pero demasiado confiado. Alejandro escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Mientras tanto, en Ciudad de México, Valeria había iniciado una investigación sobre ética empresarial para un trabajo universitario. Su objetivo inicial era documentar los abusos de Rivero Internacional, pero al profundizar en los archivos públicos, encontró información desconcertante. «¿Has notado algún cambio en Alejandro?», preguntó Daniela durante una videollamada con su hermana. Valeria frunció el ceño. «¿Ahora es Alejandro?» «Cuidado, Dani. No te dejes engañar por apariencias». Pero Daniela ya no estaba segura de sus propias convicciones. Tras 6 semanas viajando juntos, había visto a Alejandro negociar con funcionarios corruptos para proteger los intereses de las comunidades, pasar noches en vela resolviendo crisis y rechazar propuestas lucrativas que comprometerían los valores de la fundación. En Veracruz, durante una tormenta tropical que los obligó a refugiarse en una cabaña aislada, la barrera entre ellos finalmente comenzó a desmoronarse. «¿Por qué nunca te casaste?», preguntó Alejandro mientras compartían una taza de café caliente, escuchando la lluvia golpear el techo. Daniela sonrió con melancolía. «Después de lo de papá, tuve que hacerme cargo de Valeria. No había espacio para nada más. ¿Y tú? Los tabloides siempre te emparejan con alguna socialité». «Pura invención», respondió él, acercándose ligeramente. «Nunca encontré a alguien que viera más allá del apellido o la cuenta bancaria». Su mirada se detuvo en los labios de Daniela, quien sintió un cosquilleo inesperado en el estómago. Por un momento, el pasado pareció desvanecerse. El último destino fue un proyecto de reforestación en Michoacán. Mientras Daniela fotografiaba a niños plantando árboles, reflexionó sobre la transformación de su trabajo durante estos 2 meses. «Estas son las mejores fotografías de mi carrera», admitió esa noche, mostrándole a Alejandro la selección final. «Tienen alma». «Porque tú pusiste tu alma en ellas», respondió él rozando accidentalmente su mano al señalar una imagen. El contacto envió una corriente eléctrica entre ambos. Se miraron fijamente, el aire cargado de tensión. Alejandro se inclinó lentamente. Daniela no retrocedió. Sus rostros estaban a centímetros cuando el teléfono de Daniela rompió el momento. «Es Valeria», dijo alejándose abruptamente. «Tengo que contestar». La voz urgente de su hermana la devolvió a la realidad. «Dani, encontré algo importante sobre el caso de papá. Necesitamos hablar cuando regreses». Al colgar, Daniela miró a Alejandro con nuevas dudas. «La exposición es en 3 días», dijo él intentando recuperar la normalidad. «Todo está listo en la galería». «Sí, claro», respondió ella distraídamente. «Será un gran evento». Esa noche, mientras empacaba sus cosas para el regreso a Ciudad de México, Daniela contempló las fotografías en su cámara. En varias de ellas,
Alejandro aparecía interactuando con las comunidades, siempre con la misma expresión de genuino interés. ¿Quién eres realmente, Alejandro Rivero?, se preguntó. Y más importante aún, ¿qué está pasando entre nosotros? El trayecto de regreso a la capital transcurrió en un silencio cargado de palabras no dichas y un futuro incierto que los esperaba. N. La Galería de Arte en Polanco brillaba con luces estratégicamente colocadas. Periodistas, críticos y personalidades del mundo cultural se mezclaban entre copas de champán y conversaciones educadas. En el centro de todo, las fotografías de Daniela contaban historias de esperanza y transformación. «Estás temblando», observó Alejandro, acercándose discretamente a Daniela, quien ajustaba nerviosamente su vestido negro. «Es mi primera exposición importante», respondió ella. «No esperaba tanta gente. Todos están aquí por tu talento, no por la fundación». Un crítico reconocido se acercó para felicitarla. Mientras conversaban, Daniela notó la mirada de orgullo en los ojos de Alejandro, una mirada que provocaba sentimientos contradictorios en su interior. Media hora después, cuando la exposición estaba en su apogeo, Valeria apareció en la entrada. Su expresión seria contrastaba con la atmósfera festiva del lugar. «¿Invitaste a tu hermana?», preguntó Alejandro al verla. «No exactamente», respondió Daniela preocupada por la determinación en los ojos de Valeria. «Disculpa, necesito hablar con ella». Antes de que pudiera alcanzarla, Valeria ya se había acercado al micrófono instalado para los discursos oficiales. Con un gesto abrupto lo tomó, atrayendo la atención de todos los presentes. «Buenas noches», su voz resonó por toda la galería. «Lamento interrumpir este evento, pero hay algo que todos deberían saber». Daniela aceleró el paso, pero llegó demasiado tarde. «Estas hermosas fotografías que están admirando fueron tomadas por mi hermana, Daniela Fuentes», continuó Valeria, su voz temblando ligeramente. «Hija de Carlos Fuentes, el empresario que se suicidó hace 7 años después de que Ricardo Rivero, padre del anfitrión de esta noche, lo estafara y arruinara». Un silencio sepulcral cayó sobre la galería. Todas las miradas oscilaban entre Valeria, Daniela y Alejandro, quien permanecía inmóvil en medio del salón. «Mi hermana ahora trabaja para el hijo del hombre que destruyó nuestra familia». La voz de Valeria se quebró. «Supongo que eso también es una forma de transformación, ¿no?». Daniela finalmente alcanzó a su hermana y le arrebató el micrófono. «Valeria, basta», susurró con firmeza. «Este no es el lugar, pero el daño ya estaba hecho». Los murmullos se extendieron por la sala mientras los periodistas sacaban sus grabadoras y teléfonos, olfateando el escándalo. Alejandro se acercó lentamente, su rostro una máscara indescifrable. «¿Es verdad?», preguntó mirando directamente a Daniela. «Nunca me dijiste tu apellido completo para que no hiciera la conexión». «Te lo dije el primer día, en tu mansión», respondió ella confundida. «¿No lo recuerdas? Te dije que era hija de Carlos Fuentes». La expresión de Alejandro cambió a una de genuina sorpresa. «Mencionaste a tu padre, pero no...». Se detuvo, comprendiendo. «El apellido no me resultó familiar en ese momento. Nunca supe los nombres de todos los afectados por los negocios de mi padre». Valeria soltó una risa amarga. «¿Esperas que creamos que no sabías quién era ella cuando la llevaste a tu casa?». Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse a su alrededor. El evento cultural se había transformado en un circo mediático. «Señorita Fuentes, ¿cómo se siente trabajando para la familia que arruinó a la suya?», gritó un periodista. «Señor Rivero, ¿contrató a Daniela Fuentes como forma de compensación por las acciones de su padre?», preguntó otro. Daniela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las luces, las voces, las miradas, todo se volvió abrumador. Sin decir palabra, tomó su bolso y salió apresuradamente por la puerta trasera. La noche fresca de la ciudad la recibió, permitiéndole finalmente respirar. Caminó sin rumbo, procesando lo ocurrido. Su teléfono no paraba de sonar. Valeria, Alejandro, números desconocidos de periodistas que ya habían conseguido su contacto. 2 horas después, sentada en una banca del Parque España, escuchó pasos acercándose. Levantó la mirada para encontrarse con Alejandro, quien había abandonado su habitual compostura elegante.
Su corbata estaba floja y su expresión reflejaba agotamiento. «Te busqué por todas partes», dijo manteniéndose a distancia prudente. «¿Cómo me encontraste?» Recordé que mencionaste este parque como tu lugar favorito para pensar. Se sentó en el extremo opuesto de la banca, respetando su espacio. «Daniela, te juro que no sabía quién eras cuando te encontré en el parque». Su voz sonaba sincera. «Sí, sabía que eras fotógrafa porque revisé tu identificación para saber a quién contactar, pero jamás conecté tu apellido con el caso de tu padre». «¿Esperas que crea que fue coincidencia?», preguntó ella, aunque su tono carecía de la hostilidad esperada. «La vida está llena de crueles coincidencias», respondió él. «Como que el hijo del hombre que arruinó tu vida sea quien te encontrara en tu momento más vulnerable». Guardaron silencio por un momento, escuchando el suave rumor de las hojas. «No leíste los contratos que firmamos, ¿verdad?», preguntó finalmente Alejandro. «¿Qué tienen que ver los contratos ahora? Mi nombre completo figura en ellos, Alejandro Gabriel Rivero Sotomayor. No utilizo el apellido materno habitualmente, pero legalmente siempre aparece. Si hubiera investigado quién eras antes, habría sido más cuidadoso con esos detalles». Daniela recordó que efectivamente había firmado sin leer detenidamente, confiando en la revisión que haría después. Una revisión que nunca hizo. «La exposición está arruinada», murmuró ella. «Al contrario», respondió Alejandro. «Después de tu salida, todos se abalanzaron sobre las fotografías. La controversia atrajo más atención. 3 galerías internacionales ya solicitaron exhibir tu trabajo». Una risa amarga escapó de los labios de Daniela. «Genial. Mi primer éxito profesional, construido sobre la tragedia familiar». Alejandro se acercó ligeramente. «Tus fotografías son poderosas por sí mismas, no por el drama de esta noche». Sus miradas se encontraron brevemente. Durante los 2 meses compartidos, algo había crecido entre ellos, algo que ahora parecía marchitarse bajo el peso del pasado. «Hay algo más que debo decirte», continuó Alejandro, su voz volviéndose más grave. «Estos meses viajando contigo, viendo el mundo a través de tus ojos, me han cambiado. Daniela, yo...» «No lo digas», interrumpió ella, levantándose abruptamente. «Lo que sea que creas sentir es solo culpa o fascinación temporal. Es mucho más que eso», insistió él también poniéndose de pie. «Te amo, Daniela, y me atrevería a decir que tú también sientes algo por mí». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una verdad demasiado pesada para sostenerla. «Eso no importa», respondió finalmente. «Somos Fuentes y Rivero. Nuestros apellidos llevan una historia que no podemos borrar». Sin esperar respuesta, Daniela dio media vuelta y se alejó. Esta vez Alejandro no la siguió. Al llegar a su departamento, encontró a Valeria esperándola con expresión arrepentida. «Lo siento», dijo su hermana. «Me dejé llevar por el momento, pero hay algo importante que descubrí sobre papá, algo que debes saber». Daniela levantó una mano deteniéndola. «Mañana, vale. Esta noche no puedo procesar nada más». En su habitación, Daniela observó las fotografías del viaje que había impreso para su colección personal. En muchas de ellas, Alejandro aparecía de fondo, siempre observándola con una expresión que ahora reconocía claramente como admiración, y algo más profundo. «Te amo, Daniela». Las palabras resonaban en su mente mientras el agotamiento finalmente la vencía, llevándola a un sueño intranquilo poblado de parques, cámaras y encuentros fortuitos que cambiaban el curso de 2 vidas irremediablemente entrelazadas. Un mes después de la desastrosa inauguración, Daniela recorría las calles de Coyoacán con su cámara, buscando distracciones en rostros anónimos. A pesar del escándalo, o quizás debido a él, su carrera había despegado. 3 revistas importantes habían publicado sus fotografías y una galería en Nueva York le había ofrecido una exposición. Sin embargo, el éxito profesional contrastaba con su vacío personal. No había vuelto a ver a Alejandro desde aquella noche en el parque. Su teléfono vibró con un mensaje de Valeria. «¿Dónde andas? Necesito mostrarte algo importante». Cuando llegó al departamento, encontró a su hermana rodeada de carpetas y documentos esparcidos por la sala. «Siéntate», dijo Valeria con expresión seria.
Lo que voy a contarte cambiará todo lo que creíamos saber. Daniela dejó su cámara sobre la mesa y obedeció. He estado investigando el caso de papá para mi trabajo de ética empresarial, comenzó Valeria. Y encontré estos documentos en los archivos públicos. Le entregó un folder con contratos antiguos de la empresa familiar. ¿Qué es esto?, preguntó Daniela revisando los papeles. Préstamos que papá solicitó antes del trato con Rivero Internacional, explicó Valeria. Estaba endeudado hasta el cuello con varios bancos. Cuando Ricardo Rivero le ofreció la asociación, ya estaba desesperado. Daniela pasó las páginas con incredulidad. Esto no tiene sentido. Papá siempre fue cuidadoso con las finanzas. Valeria sacó otro documento, una vieja carta bancaria. También encontré esto. Papá sacó préstamos personales usando como garantía la empresa. Todo para pagar el tratamiento experimental de mamá en Houston. ¿El tratamiento contra el cáncer? Daniela recordaba vagamente aquel último intento desesperado por salvar a su madre, 2 años antes de la quiebra. Exacto. El seguro no lo cubría por ser experimental. Costó una fortuna y ni siquiera funcionó. Daniela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante 7 años había culpado exclusivamente a Ricardo Rivero por la ruina de su padre, convirtiendo a los Rivero en los villanos perfectos de su historia. Esto no exculpa a Ricardo Rivero, continuó Valeria. Aprovechó la vulnerabilidad de papá para quedarse con la empresa por una fracción de su valor. Pero papá también ocultó información, completó Daniela asimilando la complejidad de la situación. No era tan blanco y negro como pensábamos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro Rivero revisaba obsesivamente viejos archivos empresariales en la biblioteca de la mansión. Desde la noche de la exposición, se había sumergido en la investigación del caso Fuentes, buscando entender qué había sucedido realmente. Señor, interrumpió Martín, su asistente personal. Encontré a Joaquín Torres, el antiguo contador de su padre. Está dispuesto a reunirse con usted mañana. Alejandro asintió, agradecido. Torres había sido el brazo derecho de Ricardo durante años. Si alguien conocía los detalles del caso Fuentes, era él. La reunión se realizó en un café discreto en La Condesa. Joaquín Torres, un hombre de unos 60 años, observó a Alejandro con expresión cautelosa. Me sorprendió su llamada, señor Rivero, comentó después de los saludos iniciales. Han pasado años desde que trabajé para su padre. Necesito saber la verdad sobre Carlos Fuentes, respondió Alejandro directamente. ¿Qué pasó realmente con su empresa? Torres suspiró profundamente. Su padre me hizo jurar confidencialidad sobre ese caso. Mi padre está muerto, Joaquín, y esa confidencialidad ha causado demasiado dolor. El contador guardó silencio unos momentos, como sopesando sus opciones. Carlos Fuentes ya estaba al borde de la quiebra cuando se asoció con su padre, comenzó finalmente. Había usado fondos de la empresa para gastos personales. Técnicamente, cometió fraude. ¿Mi padre lo sabía? Lo supo después de firmar el acuerdo inicial. Podría haberlo denunciado, pero en lugar de eso, usó esa información para presionarlo, completó Alejandro, conociendo los métodos de su padre. Ricardo le dio 2 opciones: ceder la empresa por una cantidad mínima o enfrentar cargos criminales. Fuentes eligió salvar su libertad. Alejandro sintió náuseas al confirmar lo que sospechaba. Su padre había sido despiadado, pero Carlos Fuentes tampoco había sido completamente honesto. ¿Por qué se suicidó?, preguntó, temiendo la respuesta. Torres bajó la mirada. Después de la venta, su padre envió un informe anónimo a la aseguradora sobre las irregularidades. La compañía canceló la póliza de vida de Fuentes por falsificación de información. Cuando murió, su familia no recibió nada. Un mes después de estas revelaciones, Daniela trabajaba en un nuevo proyecto fotográfico personal, Matices, una serie que exploraba las zonas grises de la moralidad humana. Capturaba momentos donde lo correcto y lo incorrecto se difuminaban. Un ladrón compartiendo su botín con un indigente, una mentira piadosa revelada en el rostro de una madre con su hijo. Este proyecto era su terapia, su forma de procesar la verdad compleja sobre su padre y reexaminar sus propios juicios. Una tarde, mientras revelaba fotografías en su improvisado cuarto oscuro, Valeria llamó a la puerta.
Dani, hay algo más, dijo con expresión indescifrable. Recibí un correo de Alejandro Rivero. Daniela sintió un vuelco en el estómago al escuchar el nombre. ¿Qué quiere? Encontró información importante sobre papá. Quiere reunirse con nosotras. No estoy lista para verlo, respondió Daniela regresando a sus fotografías. Me envió documentos, Dani, insistió Valeria. Prueban que su padre manipuló evidencia para quedarse con la empresa. Y hay algo más, algo sobre el seguro de vida de papá. La mención del seguro captó la atención de Daniela. Recordaba perfectamente cómo, tras el suicidio de su padre, la aseguradora había rechazado el pago, sumiendo a las hermanas en una situación económica desesperada. «Muéstrame», pidió finalmente. Los documentos confirmaban lo que Torres había revelado a Alejandro. Ricardo Rivero había enviado anónimamente información para invalidar el seguro, conociendo la precaria situación financiera en que quedarían las hijas de Carlos. «Es un monstruo», murmuró Daniela, las lágrimas nublando su visión. «Como padre e hijo». «No según esto», respondió Valeria, entregándole una carta escaneada. Alejandro ha estado investigando durante meses, buscando la verdad sin importar lo que encontrara, y lo que descubrió lo está desafiando tanto como a nosotras. Daniela leyó la carta que Alejandro había adjuntado. En ella detallaba sus descubrimientos y su determinación de enmendar los errores de su padre, no por culpa o imagen pública, sino por convicción personal. La carta concluía con una propuesta: crear un fondo memorial a nombre de Carlos Fuentes para apoyar a pequeños empresarios en crisis. «Ha cambiado», observó Valeria sorprendentemente. «O quizás siempre fue diferente a su padre y nos negamos a verlo». Daniela guardó silencio, perdida en sus pensamientos y en los recuerdos de los momentos compartidos con Alejandro durante sus viajes. «Está en Oaxaca», añadió Valeria, «supervisando la ampliación del proyecto solar que fotografiaste. Dice que estará allí hasta el viernes». Esa noche, mientras revelaba la última fotografía de su colección, un amanecer captado desde la ventana de un hotel en Chiapas, con la silueta de Alejandro contemplando el horizonte, Daniela tomó una decisión. 3 días después, con su cámara y una maleta pequeña, abordó un autobús hacia Oaxaca, hacia el reencuentro con un pasado que ya no parecía tan definido y un futuro que, por primera vez en 7 años, se presentaba como una posibilidad abierta, en lugar de una sentencia determinada por apellidos y historias heredadas. El calor de Oaxaca recibió a Daniela cuando bajó del autobús. La comunidad mixteca donde se desarrollaba el proyecto solar quedaba a 1 hora de la ciudad. Durante el trayecto en taxi, repasó mentalmente lo que diría al ver a Alejandro. El proyecto había crecido considerablemente desde su última visita. Nuevos paneles solares brillaban bajo el sol, mientras técnicos locales, capacitados por la fundación, realizaban ajustes. En medio de todos, dando indicaciones precisas, estaba Alejandro. Cuando sus miradas se encontraron a través del campo, el tiempo pareció detenerse. Él se quedó inmóvil, como si no creyera lo que veían sus ojos. Lentamente cruzó la distancia que los separaba. «Daniela». Su voz sonaba insegura, diferente del empresario confiado que ella conocía. «No esperaba verte aquí». «Valeria me mostró los documentos», respondió ella directamente. «Necesitaba hablar contigo en persona». Un técnico se acercó con preguntas urgentes, pero Alejandro lo despachó amablemente. «Podemos hablar en mi cabaña», sugirió. «Es el único lugar tranquilo por aquí». La cabaña era modesta, lejos del lujo que Alejandro podría permitirse. Sobre la mesa había carpetas con documentos, una computadora portátil y, para sorpresa de Daniela, una de sus fotografías enmarcada. La imagen de una anciana mixteca sonriendo mientras sostenía un pequeño panel solar. «¿Por qué has estado investigando a mi padre?», preguntó Daniela sin preámbulos. Alejandro le ofreció agua antes de responder. «Al principio, para entender nuestra conexión. Después, porque necesitaba conocer la verdad, sin importar lo terrible que fuera». Le mostró más documentos, correos electrónicos recuperados, contratos originales, testimonios de exempleados. «Tu padre cometió errores, Daniela. Usó dinero de la empresa para el tratamiento de tu madre. Pero el mío
El mío lo acorraló cuando estaba más vulnerable. Daniela revisó los papeles, absorbiendo información que confirmaba lo descubierto por Valeria. ¿Por qué me muestras esto? ¿Para justificar a tu padre? Para mostrarte la verdad completa, respondió él con firmeza. Mi padre fue despiadado en los negocios, pero el tuyo tampoco fue completamente transparente. Ambas familias vivimos con versiones parciales de la historia. Un silencio pesado se instaló entre ellos. A través de la ventana, el atardecer oaxaqueño pintaba el cielo de naranjas y rojos intensos. «¿Hay algo más?», continuó Alejandro, sacando un sobre sellado de su maletín. «Encontré esto en la caja fuerte de mi padre hace 2 semanas. Nunca había tenido acceso a sus documentos personales hasta ahora». Con manos temblorosas, Daniela abrió el sobre. Era una carta manuscrita de Ricardo Rivero, fechada 3 meses antes de su muerte. «Si estás leyendo esto, Alejandro, significa que finalmente has asumido el control total de la empresa». La carta continuaba con instrucciones sobre diversos asuntos, hasta llegar a un párrafo que hizo que Daniela contuviera la respiración. «Entre mis mayores arrepentimientos está el caso Fuentes. Lo que comenzó como una adquisición estratégica se convirtió en algo personal cuando descubrí sus irregularidades. Usé métodos que destruyeron no solo su negocio, sino su vida. Su suicidio pesa en mi conciencia. Si algún día encuentras forma de reparar el daño a su familia sin comprometer legalmente a la empresa, te pido que lo hagas». Las lágrimas nublaron la visión de Daniela. La letra clara y firme de Ricardo Rivero confesaba, sin pretenderlo, la magnitud del daño causado. «Nunca supe de esta carta hasta hace poco», explicó Alejandro. «Mi padre nunca habló de arrepentimientos en vida, era demasiado orgulloso». «¿Por qué me buscaste realmente para el proyecto fotográfico?», preguntó Daniela intentando conectar las piezas. «¿Fue por esta carta?». Alejandro negó con la cabeza. «Te lo juro, Daniela, cuando te encontré en el parque y cuando te ofrecí el trabajo, no sabía quién eras. La carta la descubrí después de la exposición, mientras buscaba entender lo que había pasado entre nuestras familias». Se sentó frente a ella, sus ojos reflejando sinceridad. «Pero ahora todo tiene sentido. La fundación, mi alejamiento del modelo de negocios de mi padre, incluso encontrarte a ti, como si de alguna manera él hubiera trazado un camino para que yo enmendara sus errores, sin saberlo». Daniela contempló la carta nuevamente. Las palabras de un hombre moribundo, escritas sin intención de ser leídas por ella, tenían un peso de verdad imposible de ignorar. «¿Qué propones exactamente con este fondo memorial?», preguntó finalmente. Alejandro le explicó su idea, un programa respaldado por la Fundación Rivero, pero independiente en su funcionamiento, que ofrecería asesoría financiera y préstamos sin intereses a empresarios en situaciones similares a la que vivió Carlos Fuentes. «No cambiará lo que pasó», reconoció, «pero podría evitar que otras familias pasen por lo mismo». Mientras hablaba, Daniela observó la pasión en sus ojos, la misma que había captado con su cámara durante sus viajes. No era la culpa lo que lo movía, sino una genuina convicción. El sol comenzaba a ocultarse cuando decidieron caminar por la comunidad. Los habitantes saludaban a Alejandro con familiaridad y respeto, algo que Daniela había documentado en sus fotografías. «Nunca te pregunté qué pasó con tus fotos después del escándalo», comentó él mientras recorrían el sendero que bordeaba el proyecto. «Irónicamente, ahora son más solicitadas», respondió ella con una sonrisa triste. «Nada vende más que la controversia». Se detuvieron en una colina que ofrecía una vista perfecta del poblado, ahora iluminado con la electricidad generada por los paneles solares. «Durante años culpé a tu familia por todo», confesó Daniela. «Era más fácil que enfrentar la posibilidad de que papá también hubiera cometido errores. Y yo idealicé a mi padre, ignorando el daño que causó a personas reales», respondió Alejandro. «Ambos vivimos con verdades parciales». Sus miradas se encontraron en la penumbra del atardecer. Sin las barreras del resentimiento y los secretos, quedaba solo lo que había crecido entre ellos durante aquellos viajes compartidos. «Te extrañé», admitió Alejandro en voz baja. «Cada día desde la exposición». Daniela sintió que algo se liberaba en su interior,
como si una fotografía finalmente revelara su verdadero significado bajo la luz adecuada. «Yo también te extrañé», respondió con sinceridad. A pesar de todo, el regreso a Ciudad de México 2 días después marcó un nuevo comienzo. En el mismo parque donde se habían encontrado por primera vez, Daniela y Alejandro se reunieron con Valeria para concretar los detalles del Fondo Memorial Carlos Fuentes. «Nunca pensé que estaría sentada voluntariamente con un Rivero», comentó Valeria con una sonrisa tensa, pero ya sin la hostilidad anterior. «La vida da giros inesperados», respondió Alejandro. «El fondo estará completamente bajo su supervisión. Quiero que ambas estén seguras de su funcionamiento». Mientras Valeria revisaba el borrador legal, Daniela y Alejandro compartieron una mirada cómplice. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito en el peor momento posible, ahora parecía tener un propósito mayor. «¿Recuerdas exactamente dónde te desmayaste?», preguntó Alejandro repentinamente. Daniela señaló un punto cerca de la fuente. «Más o menos allí». «¿Por qué?». «Porque creo que ese es el mejor lugar para nuestra primera cita oficial», respondió él con una sonrisa. «Si es que aceptas, claro». Valeria levantó la vista de los documentos con una ceja arqueada. «¿Están conscientes de lo complicado que será esto?», preguntó señalándolos alternativamente. «Fuentes y Rivero, como Romeo y Julieta, pero con más problemas legales». Todos rieron, rompiendo la última tensión que quedaba. «Algunas historias necesitan reescribirse», respondió Daniela mirando directamente a Alejandro. «Y sí, acepto esa cita. Aunque técnicamente ya hemos viajado juntos por medio México, el perdón no había llegado fácilmente. Había requerido enfrentar verdades dolorosas, abandonar certezas cómodas y atreverse a ver el pasado con nuevos ojos. Pero ahora, mientras Alejandro tomaba suavemente su mano, Daniela entendió que el perdón no borraba el pasado. Construía puentes hacia un futuro donde los apellidos Fuentes y Rivero podían significar algo completamente nuevo. 2 años después de aquel fatídico desmayo en el parque, la Galería Nacional de Arte resplandecía con luces y conversaciones animadas. En el centro del salón principal, una exposición titulada Segundas Oportunidades mostraba el trabajo más reciente de Daniela Fuentes, fotografías que documentaban el impacto del Fondo Memorial Carlos Fuentes en diversas comunidades de México. «¿Nerviosa?», preguntó Alejandro, ajustando ligeramente su corbata mientras observaba a Daniela comprobar por tercera vez la alineación de las fotografías. «Un poco», admitió ella. «Es diferente a cualquier otra exposición que haya hecho. Esta cuenta nuestra historia». Valeria se acercó con una tablet en mano, su traje formal reflejando su nueva posición como directora legal del fondo. «Los primeros invitados están llegando», informó, «y acabo de recibir confirmación. 3 familias más recibirán apoyo el próximo mes». En 2 años, el fondo había ayudado a 26 familias a evitar la quiebra y recuperar sus negocios. Lo que comenzó como un intento de reparación se había convertido en un modelo reconocido nacionalmente. «Papá estaría orgulloso», dijo Daniela abrazando a su hermana. «De las 2», añadió Valeria incluyendo a Alejandro en el abrazo tras un momento de duda, «y probablemente sorprendido por todo esto». Todo esto abarcaba más que el éxito profesional. En una esquina discreta de la exposición, una fotografía personal mostraba a Daniela y Alejandro en el mismo banco del parque donde habían tenido su conversación sincera. La fecha impresa revelaba que había sido tomada 6 meses atrás, durante el aniversario de su primera cita oficial. La galería comenzó a llenarse. Críticos, beneficiarios del fondo, amigos y curiosos atraídos por la historia de las familias Fuentes y Rivero, cuya enemistad convertida en alianza había captado la atención mediática durante los últimos años. Mientras Daniela conversaba con un grupo de fotógrafos jóvenes, Alejandro la observaba desde la distancia. Recordaba cómo durante su primer año juntos habían enfrentado escepticismo de todos lados. «Un Rivero y una Fuentes», murmuraban algunos. «No durará», apostaban otros. Lo que nadie entendía era que su relación no existía a pesar del pasado, sino a través de él. La comprensión compartida del dolor y la reconciliación había creado entre ellos
un vínculo que las historias simples no podían explicar. «Señorita Fuentes, su exposición es extraordinaria», comentó una crítica reconocida acercándose con una copa de champán. «Especialmente me conmovió la serie de los empresarios recuperados. Hay una honestidad inusual en esas imágenes». «Porque conozco esa historia desde adentro», respondió Daniela. «Mi padre vivió el lado oscuro de esa experiencia. Fotografiar el lado luminoso ha sido sanador». Cuando la crítica se alejó, Alejandro aprovechó el momento para acercarse. Tomó suavemente el brazo de Daniela y la guió hacia un rincón más tranquilo. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, sacando discretamente una pequeña caja de su bolsillo. Planeaba esperar hasta después del evento, pero Daniela observó la caja con sorpresa, su corazón acelerándose. «Alejandro, ¿qué? Hace exactamente 2 años me diste una segunda oportunidad», continuó él. «No solo a mí, sino a lo que podíamos construir juntos desde las cenizas de nuestras historias familiares». Abrió la caja, revelando un anillo con una pequeña piedra verde esmeralda, el color favorito de Daniela. «No es el diamante tradicional», explicó. «Quería algo único, como nuestra historia». Antes de que pudiera formular la pregunta, los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. Con manos temblorosas tomó el rostro de Alejandro entre sus palmas. «Sí», respondió simplemente. «Sí quiero casarme contigo». El anillo encajó perfectamente en su dedo, como si siempre hubiera pertenecido allí. A pocos metros, Valeria captó el momento con su teléfono, sonriendo con aprobación mientras se acercaba. «Felicidades, Tortolos», dijo, abrazándolos a ambos. «Aunque técnicamente sigo siendo la directora legal del fondo, así que esto presenta un conflicto de interés interesante». Los tres rieron, atrayendo miradas curiosas de los invitados cercanos. «¿Deberíamos anunciarlo?», preguntó Alejandro, señalando el micrófono preparado para los discursos oficiales. Daniela reflexionó un momento antes de responder. «Creo que sí. Esta exposición trata sobre segundas oportunidades. Nosotros somos la prueba viviente de que son posibles». Mientras se dirigían al centro del salón, Daniela recordó aquel primer despertar confuso en la mansión Rivero, el terror al reconocer el apellido familiar, la desconfianza, el resentimiento arraigado durante años. Ahora, ese mismo apellido pronto sería también el suyo, una ironía que la vida había escrito mejor que cualquier guionista. Alejandro tomó el micrófono y pidió la atención de los presentes. Con voz clara pero ligeramente emocionada, agradeció la asistencia y explicó brevemente el propósito del Fondo Memorial Carlos Fuentes. «Muchos conocen la historia de nuestras familias», continuó, «cómo 2 apellidos enfrentados se convirtieron en aliados. Hoy queremos compartir con ustedes que esa alianza se fortalecerá aún más». Tomó la mano de Daniela, mostrando discretamente el anillo. Un murmullo de sorpresa y felicitaciones recorrió la sala. «La vida raramente ofrece caminos sencillos», concluyó Daniela, tomando el micrófono. «Esta exposición celebra a quienes, enfrentados a la adversidad, encontraron la fuerza para comenzar de nuevo. Nosotros también lo hicimos». Después de los discursos y felicitaciones, cuando la mayoría de invitados se había marchado, Daniela y Alejandro escaparon silenciosamente. El taxi los llevó al mismo parque donde todo había comenzado. La noche de primavera era cálida y agradable. Caminaron hasta la fuente donde Daniela se había desmayado 2 años atrás, ahora iluminada por la luz de la luna. «¿Sabes?», comentó Alejandro, abrazándola por la cintura. «Si me hubieran dicho aquel día que la mujer inconsciente junto a la fuente se convertiría en mi esposa, habría pensado que era una broma cruel del destino. Y si a mí me hubieran dicho que el hijo de Ricardo Rivero sería el hombre con quien querría pasar el resto de mi vida, probablemente habría disparado mi flash directamente a los ojos de quien lo sugiriera», respondió ella con una sonrisa. Se besaron bajo el mismo cielo que había presenciado su primer encuentro, mientras Daniela pensaba en su próximo proyecto, documentar historias de perdón alrededor del mundo. Ya habían planeado el viaje para después de la boda. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, notando su expresión contemplativa. «En que a veces los finales son solo el comienzo de una historia diferente», respondió, recostando su cabeza en el hombro de su futuro esposo. La cámara de Daniela, fiel compañera de su vida, capturó ese momento desde el bolso donde descansaba.
El temporizador que había programado antes de salir de la galería inmortalizó el instante preciso en que dos personas, herederas de un conflicto que no crearon, pero que supieron resolver, miraban hacia el mismo horizonte, construyendo juntos un futuro que sus apellidos nunca habrían imaginado compartir.